Bueno, como les decía, en nuestro encuentro vamos a tener grandes temas, obviamente abordados desde el punto de vista de diagnóstico por imágenes, en neuro. Como vimos hace el otro día, nos toca tumores. La realidad es que cuando pensamos en tumores en el sistema nervioso central, pensamos en un espectro muy amplio de entidades, incluso cuesta mucho clasificarlas. De hecho, vamos a ver algunas de las clasificaciones más usadas, pero en un primer abordaje podríamos hablar de lo que son tumores benignos y lo que serían tumores malignos. En la práctica esto no es tan así. En general, una forma de clasificar es esto, ¿no? Desde qué tejido del sistema nervioso central se origina ese tumor, ¿no? Como se puede ver acá. Muchos de los que vamos a ver son tumores neuroepiteliales, que llamamos. Pueden surgir, obviamente, en los tejidos que recubren el sistema nervioso central, que son los meninges, incluso puede surgir en el tejido de nervios o en contenido hematopoyético, con lo cual la variabilidad de lesiones que podemos tener en el sistema nervioso central son bastante amplias. Y cuando pienso en clasificación, sin duda que cuando pensamos en tumores del sistema nervioso central, lo primero que viene es esta extensa clasificación, que es la clasificación de la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Particularmente, esta que estoy mostrando acá es la clasificación que se desarrolló en 2016 y la última revisión que hubo fue en el 2021, hace casi un año y medio. Vamos a ampliar algunos conceptos de esa revisión, porque no me interesa que conozcan esta clasificación. Seguramente esto lo van a ver en patología. ¿Cuándo tienen tumores en patología? Muy probablemente en la identificación ahonden más en patología. A mí no me interesa que desde el punto de vista de tumores puedan clasificar perfectamente cómo se nomenclan, pero sí tener idea de qué se basa esta clasificación, que es universalmente utilizada, o sea, a donde vayamos en el mundo y cuando nos reporten, sobre todo desde el punto de vista histológico, a la hora de una exéresis, un tumor del sistema nervioso central, cuando nos reporten, nos van a reportar en base a esta clasificación el resultado de la anatomía patológica. Pero fíjense que cómo los va clasificando, ¿no? Como digamos, tumores oligodendrogliomas o tumores astrocíticos. Al mismo tiempo, cada uno tiene variantes múltiples. Fíjense los astrocitos, los epidimomas, los gliomas, los tumores de plexo coroides, los tumores neurogliales, tumores de la región glial. Bueno, la realidad es que la clasificación y la forma de dividir a los tumores es muy extensa. Aparecen los meningiomas que habíamos visto también como parte de la posibilidad de formación tumoral, y también el tejido hematopoyético, como decíamos recién, y así un montón de otros tejidos, sin olvidarnos de los tumores metastásicos, es decir, los tumores que serían secundarios, que en otro tejido pero en el sistema nervioso central, pero que impactan justamente en el sistema nervioso central. Pero más allá de eso, lo importante es tener algún concepto de generalidades, de grandes tumores, de los más frecuentes. Y en esos de los más frecuentes primarios, es decir, que surgen del sistema nervioso central, un porcentaje de frecuencia aproximado podría ser este, ¿no? En principio, sabemos que la división entre tumores primarios y secundarios es esta. Hay algunas series que hablan que se acercan más a un 60-40 o un 50%, incluso 50%, pero en términos generales históricamente ha tenido esta distribución. Y fíjense que dentro de los tumores primarios del sistema nervioso central, el gran porcentaje, o sea, la mitad de esos tumores primarios son lo que llamamos gliomas, aquellos que son derivados de las células de la línea. Los meningiomas, como derivados de las meninges, fíjense que vienen en un segundo lugar, y ya con un tercer, cuarto lugar, y menos frecuente aún, están todos estos tumores, algunos de los cuales vamos a ver en lugar. Pero sin duda que no me interesa transmitir una clasificación extensa, no me interesa que sepan absolutamente todos los datos que voy a aportarles de cada uno de
pero sí algunas generalidades y sí algunas cuestiones o características imagenológicas que sí son muy puntuales y sí hacen al diagnóstico de algunas lesiones. Entonces, en lo que es realmente específico, en lo que es realmente lo que las imágenes nos aportan un diagnóstico muy claro, bueno, en eso sí voy a poner un poco quizás más de énfasis o acento. Fíjense que en esta lista de tumores, si uno nos mira meningioma, adenoma, hipófisis, crenofaringioma, hemangioblastoma, schwannoma, linfoma, tumores hiperimoide, dermoide o incluso los quistes intracraneales, si uno tuviera que pensar en esta lista, ¿qué pensaría? ¿Que son tumores más bien benignos o malignos? Son benignos. Esta sería como una lista de tumores benignos los más frecuentes. Sin duda, lo habíamos recién, el meningioma es probablemente el más frecuente. Cuando hablamos de benigno y maligno en el sistema central no es tan estricto. Hay tumores que pueden tener un comportamiento que está no determinado o indeterminado, que está en el medio, o sea que pueden un mismo tumor puede tener un comportamiento benigno y un maligno. O sea que esto es simplemente a modo, digamos, de clasificación o a modo de mostrar lo más frecuente, no lo más predominante. El meningioma predominantemente tiene un comportamiento más benigno. Fíjense que, por supuesto, depende de las meninges, no de las células de la glía, y que es un tumor extraaxial. ¿Alguien sabe qué significa extraaxial? Seguramente esto no lo vimos el año pasado. Pero extraaxial e intraaxial son conceptos que, por ejemplo, para esta clase, y también lo vamos a ver para la clase de sangrados o de trauma, en el sistema nervioso central, es importante. ¿Se imaginan a qué se refiere que un tumor sea intraaxial o sea extraaxial? Yo me imagino, ¿no? Sí. Me acuerdo de la anatomía que estaba el eje axial. El eje axial habitualmente lo llamamos al... Que no está dentro del cerebro. Claro, exactamente. Lo que vos decís, de alguna manera el concepto de lo que vos decís tiene algo que ver, ¿no? Lo que en el sistema nervioso central hablamos es al axis o el eje del cerebro. Entonces, todo lo que está dentro del cerebro, como decís, Valentina era, ¿no? Como dice Valentina, es intraaxial, está dentro del cerebro, y lo que está por fuera del cerebro, pero por supuesto que está dentro de ese endocráneo, es extraaxial. Entonces, el meningioma es extraaxial, ¿no? Depende de la meninge, no está dentro del cerebro, dentro del parénquima encefálico. Entonces, es el clásico ejemplo de tumor extraaxial. Sí. El concepto de intraaxial es todo lo que está dentro, o sea, dentro del eje del sistema nervioso, del parénquima, o sea, que es el cerebro. Todo lo que está por fuera del cerebro es extraaxial. Las meninges, ¿qué te parecerían? ¿Que son parte del cerebro o están por fuera del cerebro? Por fuera. Entonces, por eso es el tumor extraaxial más frecuente, además que es el más frecuente de este tipo de tumores, pero es clásicamente un tumor que lo denominamos extraaxial. Por eso van a ver que, si empiezan a ver bibliografía, van a ver que muchos de los tumores o lesiones se pueden dividir en intra y extraaxiales. A veces, incluso desde el punto de vista imagenológico, no es tan fácil de hacer ese diagnóstico, porque ustedes imaginen que, por ejemplo, en el caso de las meninges, la relación que tiene con el parénquima encefálico es muy cercana. Entonces, un tumor que surge a partir de una meninge, va creciendo, va extendiéndose o invadiendo, puede llegar a un punto donde no sepamos precisamente de dónde proviene, si del tejido encefálico o de lo que está por fuera de ese tejido encefálico. Pero la realidad es que hay algunas características imagenológicas que también vamos a ver para diferenciar lo que es intra y extraaxial. Fíjense que es clásicamente un tumor de adultos, y lo otro es que mayormente son asintomáticos, ¿no? En general, para que un meningioma tenga una clínica o tenga síntomas, tiene que ser lo suficientemente grande como para empezar a generar compresión o efecto de masa, y habitualmente no tienen un crecimiento tan rápido, son de crecimiento más bien lentos, de ahí este comportamiento más benigno. Por supuesto que ese comportamiento más benigno, de crecimiento más lento, son de los que nosotros podemos denominar como meningiomas típicos. Hay un porcentaje un poco más bajo, que son aquellos que denominamos atípicos, que los atípicos en general van a tener algún comportamiento algo más agresivo, pueden invadir, por ejemplo, la pelota del cráneo o
más rápido o pueden tener complicaciones, sangrado, necrosis, pero la verdad es que es bastante bajo ese porcentaje, ese comportamiento. Y aún menor es el comportamiento de aquellos que tienen un comportamiento claramente maligno. En general se suele decir que es el 1% de los melingiomas. 1 de cada 100 puede tener un comportamiento maligno que incluso desde el punto de vista histopatológico lo va a tener, ¿no? Al momento de hacer electrología va a tener características mucho más compatibles con un tumor con rasgos malignos. Obviamente más agresivos, más tasa de crecimiento y demás. Metástasis, pueden hacer metástasis, son súper infrecuentes, está descrito como sale ahí, pero la verdad es que no es lo más frecuente. Fíjense los meningiomas, ¿dónde se pueden localizar? Bueno, en realidad se pueden localizar en cualquier lugar donde haya meninges, con lo cual podemos tenerlos en gran parte del endocráneo. Fíjense que la mayoría está por arriba de la tienda del cerebelo, o sea, son los que llamamos supratentoriales. Y dentro de los que están los supratentoriales, sin duda los que son parasagitales, es decir, que están de la línea media, al lado del cerebro, o los que son de la convexidad. Cuando hablamos de convexidad, hablamos de lo que serían los bordes del encéfalo. El encéfalo tiene esta forma, es una forma convexa. Bueno, esa localización, tanto cerca de la línea media como en la convexidad, es lo más frecuente. Igualmente pueden estar más cerca de la base del cráneo, dependiendo del esfenoides o el suprolfatorio, o están muy cerca de los senos paranasales o de la región celar, que la región celar es la región correspondiente a la seda adulta, ¿no? Ustedes piensen que toda la base del cráneo está toda revestida por meninges. Entonces, en todos esos sectores puede haber meningioma. Menos frecuentemente infratentoriales, un clásico sitio de localización infratentorial es el ángulo pontocerebeloso, que es un reparo anatómico, como lo dice la palabra, es la unión entre el puente o protuberancia y el cerebelo, la fosa posterior. Donde está la protuberancia y está el cerebelo, bueno, en ese ángulo, en esa intersección, ahí pueden surgir los meningiomas. Bien, ¿cuál sería la regla imagenológica para decir, bueno, esta lesión es un meningioma? Bueno, esto, ¿no? Ver una lesión que sea extraxial, que pueda identificar, que no depende del cerebro, si es que está por fuera del cerebro, y que si podemos ver que tiene una unión con la dura madre, o sea, con una de las meninges, con una base amplia, que quiere decir una base amplia que donde asienta habitualmente tiende a tener una base que su base es más amplia que su espesor. Esas son las características de un meningioma. Ahí vamos a ver luego con imágenes, pero sí comentarles un par de cositas de los métodos. Como dijimos el otro día, lo que vamos a ver sobre todo en este mes o mes y pico que tenemos estas clases para hacer tomografía y resonancia. Fíjense que en tomografía habitualmente suelen ser o hiperdensos o isodensos, es decir, siempre comparándolo con el parénquima encefálico del cerebro. Son un poco más densos, un poco más blancos, o pueden tener la misma densidad. Calcificación es una de las características que podemos encontrar. En general, 1 de cada 4 meningiomas puede estar calcificado, pero siempre que tenga calcificación es un dato más que tenemos para decir, bueno, esta lesión es un meningioma. Y las complicaciones de tipo necrosis, hemorragia, la verdad es que son menos frecuentes. Características sin duda, así como está como en cursiva, es sin duda el realce, ¿no? Esto es tanto para tomografía como para resonancia. Un meningioma, clásicamente cuando colocamos un flujo con contraste endovenoso, vemos que realza todo. Es un realce homogéneo, intenso. Eso también es una de las claves diagnósticas. Y en resonancia, fíjense que muchas de las cosas que ya veníamos viendo y describiendo las podemos ver, ¿no? En realidad, esto que veíamos que podemos encontrar la unión con la dura madre, lo que llamamos el colaural, que es un signo radiológico, se ve también, el realce homogéneo intenso también, y hay algunas variantes respecto a la señal que podemos tener en las diferentes secuencias. No me interesa que tampoco transmitirles cómo se comporta cada tumor en cada secuencia, si bien ustedes van a ver que están en cada una de estas diapositivas, la realidad es que lo más importante son las características más generales, más que la señal como tal.
Fíjense acá, tengo dos casos, dos meningiomas, dos métodos distintos, ¿no? ¿Qué método imagenológico dirían que es? Es una tomografía computada. Recuerden que la tomografía siempre el cráneo lo vamos a ver blanco, el hueso lo vemos blanco, no tiene tanta resolución anatómica. Y en este caso, ¿qué estudio será este? La resonancia magnética. Si tuvieran que decir, como el otro día veíamos secuencias, ¿qué secuencia será? ¿Cómo se ve, por ejemplo, lo que siempre les digo que se explican en el LSR? Y entonces para rápido. Se ve acá en los ventrículos. Se ve hipointenso, se ve oscuro, ¿no? Eso clásicamente, ¿de qué secuencia es que se ve negro? T1. Es del T1. En este caso es un T1, pero es un T1 que tiene contraste, que tiene gadolinio. ¿Cómo me doy cuenta si tiene contraste? Bueno, una de las formas es que empiezan a realizar unos vasos, sobre todo los senos venosos. Acá se ve un seno, esto que se ve blanco es ese seno longitudinal superior que está realizando. Si incluso se fijan bien, hay algunas estructuras vasculares que se ponen, también están siendo pacificadas. No sé si pueden ver esto bien en la pantalla. Hay unas estructuras muy finitas acá que se están pintando y que en los dos casos, fíjense que muestran lesiones que están metidas en el cráneo, que son intracraneanas, pero que en ambos casos tienen lo que se llama la base amplia, que era una de las características que veíamos, ¿no? La base es de dónde sale el meningioma, ¿no? La base es bien periférica. El meningioma, cuando va creciendo, por supuesto va entrando en el endocráneo y va a empujar el cerebro. Por supuesto que cuando empieza a ser grande o empieza a tener unas dimensiones como estas, es más difícil decir, bueno, esto es intraaxial o axial, ¿de dónde viene? Lo que pasa es que, claro, el meningioma tiene bordes lisos. Fíjense el realce. Este estudio también tiene contraste, tiene yodo. Es realmente homogéneo, se capta, realza todo y se pone bien blanco. Y estas imágenes son muy sugestivas de meningiomas. Fíjense otras imágenes, en este caso de resonancia magnética, otro de lo que sería la convexidad, ¿no? del cerebro. Fíjense qué es lo que tiene este famoso signo de la cola dural, ¿no? No sé si se pueden dar cuenta ahí, pero tiene como una pequeña indentación, como una pequeña extensión, la lesión que se va hacia donde están las meninges. Ustedes piensen que las meninges están recubriendo todo el encéfalo. Entonces, esa pequeña unión, que es una coma, también se llama cola dural, es un signo muy característico del meningioma. Por supuesto, puede estar en la base del cráneo, entonces puede proyectarse en las estructuras más inferiores del cerebro, como puede ser en este corte. Más casos de meningiomas. Fíjense, ¿qué corte sería? El corte anatómico. El corte sagital es un T1, también tiene gadolinio, tiene contraste. Veo algunas estructuras vasculares, vasos que están opacificados, es decir, que tienen gadolinio dentro, por eso se ven blanco. Y se ve esta lesión de vuelta, bordes muy definidos, realce muy homogéneo y esta origen o esta dependencia bien periférica, ¿no? Donde están las meninges y por supuesto va creciendo hacia el endocráneo. Fíjense estas dos tomografías, no tienen la misma ventana, están un poco cambiadas, lo que se llaman las ventanas en tomografía, por eso la escala de gris se ve distinto, pero fíjense cómo esta lesión sería de la que llamábamos localización parasagital, está al lado de la línea media. Y tiene algo que había mencionado recién, ¿no? Que tiene algunas pequeñas calcificaciones. Recuerden que el calcio cerebral, como se ve acá, tiene algunas pequeñas calcificaciones. Fíjense, otro ejemplo de meningioma, bordes definidos. En este caso hay contrastes y está realzado, se pone que es una lesión que tomográficamente se ve más densa. Bien. Fíjense, T1 de resonancia magnética. Recuerden que el T1 es la secuencia que utilizamos para el contraste endovenoso. Fíjense que claro se ve lo que decía recién, lo que es el signo de la cola dural. Como la lesión que realza, se ve que está unida, se ve la extensión acá y acá a la parte periférica donde están las meninges. Eso es lo que le estamos hablando. Bien, y le llama algo la atención de esta tomografía, de esta lesión que es un meningioma,
A diferencia de las que veíamos viendo recién, ¿qué dirían que tiene este meningioma? Fíjense, comparen esta lesión con esta, o incluso con cada una de estas. O sea, encima de la lesión hay una hipersensibilidad. Bien, hay como una alteración perilesión, ¿no? Si nosotros veíamos recién en otros ejemplos, veíamos que tenían borde definido, pero todo lo que está alrededor de la lesión en general está respetado. En este ejemplo, como decís, hay toda esta hipodensidad que en realidad es edema que llamamos perilesional. El edema perilesional, que es un tipo de edema, habitualmente acá es un edema vasogénico, es muy característico de los tumores malignos. En general, los meningiomas no suelen apagarse de edema perilesional, pero si el tumor tiene un comportamiento, está dentro de ese porcentaje bajo que les comprobaba recién, tiene un comportamiento más agresivo, atípico, incluso maligno, podemos encontrar estos hallazgos que son más de tumores malignos, ¿no? Como puede ser el edema perilesional, es decir, que en este caso la sustancia blanca que está alrededor del tumor está edematizada. De hecho, fíjense que está provocando efecto de masa bastante más claro que en los otros, ¿no? O sea, acá hay algo de efecto de masa, ¿no? Acá hay algo de colapso del ventrículo, pero acá es aún mucho más. Fíjense cómo están el sistema ventricular acá, las astas frontales están apelotonadas, incluso del lado izquierdo, que es donde está el tumor, no vemos casi los ventrículos. Es decir, que hay un efecto de masa, toda esa lesión está provocando un efecto de masa, está aplastando los ventrículos. ¿Qué me refiero con esto del realce, ¿no? Usualmente cuando hablamos de estudios para estudiar tumores, en general siempre utilizamos contraste luminoso. O sea, queremos ver cómo se comporta un tumor con el contraste. Obviamente tendemos a pensar que un tumor, una lesión sólida, ¿qué va a hacer con el realce? Lo va a captar. ¿Por qué? Porque tiene neovascularización, tiene vasos propios, entonces, y neovascularización propia. Entonces lo que va a hacer es que todo ese contraste que pongamos tiene que pintar de más esa lesión, ¿no? Fíjense, en este caso una tomografía pre y post contraste endovenoso. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, que esta lesión, que es ligeramente densa, o sea, es un poquito más blanca que el resto del parénquima encefálico, claramente está provocando efecto de masa. Fíjense la línea media cómo se está desviando, cómo colapsó los ventrículos. Bueno, con el contraste endovenoso, ¿qué diría que le está pasando a esa lesión? Si tuviera que describirlo. Bueno, que tiene vasos. Que tiene vasos, que tiene lo que llamamos reales. Está más hiperdensa. Está más densa, tal cual. ¿Por qué está más densa? Porque capta. Hay algunos sectores, como decimos, que capta más, sobre todo es una captación un poco heterogénea. Fíjense que capta más en las periferias, seguramente está más vascularizada en esa periferia que en la región central, pero en general toda la lesión se ve más blanca acá que acá, o sea que tiene una captación. Por supuesto que si la captación, como acá se ve, es más bien heterogénea, eso también va a favor de un tumor, un comportamiento más bien maligno, ¿no? En el meningioma dijimos recién, captación relativamente homogénea, intensa, pero si también vemos que el tumor capta de forma heterogénea, y esto en general también es como lo que para los tumores, la heterogeneidad de la forma de captar, o incluso como veíamos recién, el edema perilesional pueden ser hallazgos imagenológicos, no digamos, este tumor tiene un comportamiento más bien agresivo. Bien, secuencias de resonancia magnética con meningiomas. En este caso, ¿qué secuencias parecen ser por la señal del LSR? T2, ¿no? El LSR blanco, el líquido cefalorraquídeo, recuerden, tercer ventrículo, cisternas, o incluso en los espacios, en los surcos, en los espacios subaracnoideos, se ve blanco, ¿no? Fíjense que en T2 el meningioma tiene una señal que llamamos intermedia, o sea, es un poquito más blanco que el tejido encefálico que está al lado, pero apenas, o sea que uno podría catalogarla como una señal intermedia. Y en este caso, fíjense, no tiene la localización de las localizaciones más típicas, sino que está en la fosa posterior. También tiene una señal levemente mayor, o sea, un poco más blanco que el tejido encefálico. De localización, en este ejemplo, ¿qué localización de la que habíamos puesto recién podría ser? ¿Se acuerdan de las que habíamos
Bien, es infratentorial, porque ¿qué estoy viendo? Estoy viendo el tronco y estoy viendo el cerebelo y estoy viendo el cuarto ventrículo, ¿no? Ese es el sitio que recién les nombraba como ángulo pontocerebroso, que si lo veo del lado derecho, del lado contralateral, es la unión entre la protuberancia que tengo acá y el cerebelo. Ese ángulo que se forma ahí, bueno, ahí pueden crecer los meningiomas. En este caso, está creciendo del lado izquierdo y fíjense que está ocasionando lo que llamamos efecto de masa, es decir, está comprimiendo la protuberancia. Incluso el cuarto ventrículo no se ve bien redondo como habitualmente lo vemos, sino que se lo ve que está empezando a colapsarse. ¿Se pueden dar cuenta de eso? Bien. El meningioma típico o maligno, ese bajo porcentaje de meningioma que tiene ese comportamiento, dentro de la clasificación de los tumores de la OMS, que la OMS en general clasifica en 4 tipos a todos los tumores, de acuerdo al grado, digamos, histológico que tengan, de menos agresivo a más agresivo. En general, a partir de los grados 2, sería el grado 2, 3, son tumores atípicos o considerados malignos, ¿no? Que es un poco alguna de las características que les nombraba recién, ¿no? El renal suele ser heterogéneo, no suelen tener calcificaciones los malignos y suelen invadir, pueden ocasionar osteólisis o lo que sería romper el cráneo e invadir el cráneo. Incluso las complicaciones de tipo necrosis o, como digamos recién, el edema perilesional son características, ¿no? Obviamente, cuando vemos un meningioma con estas características atípicas, hay que hacer diagnóstico diferencial con otras lesiones porque se empiezan a aparecer a otras lesiones que son de las que sí catalogamos como realmente malignas. Pero no, esto no es lo habitual, obviamente lo habitual es más en el meningioma clásico, ¿no? Circunscrito, definidos, homogéneo. En este caso estamos viendo un meningioma de los atípicos monoplásicos. Fíjense, una resonancia magnética, el mismo paciente que también hicieron una tomografía computada. En este caso es un FLAIR, no es ni un T1 ni un T2, es un FLAIR. El FLAIR siempre tiene la sustancia gris, la corteza con más señal, más blanca que la subcorteza, la sustancia blanca. Pero más allá de la secuencia, ¿qué dirían que está provocando este tumor en este caso? Viendo la resonancia y viendo la tomografía, ¿qué estaría afectando que habitualmente no afecta al meningioma? El hueso, tal cual, el cráneo, ¿no? O sea, fíjense que en la resonancia, siempre les digo, la resonancia no es un gran método para ver hueso, en general por la densidad cálcica, la densidad de minerales que tienes, nos da una señal oscura o negra siempre, excepto el hueso que tiene médula ósea roja o amarilla abundante, como puede ser los cuerpos vertebrales. En el cráneo, la escalota se ve oscura siempre, en cualquier secuencia. Entonces, en este caso lo que se ve es que al lado del tumor, evidentemente está ocasionando algo en la calota, de hecho, está poniendo esta reacción ósea que en la tomografía computada se ve mejor, ¿no? La tomografía es un gran método para ver la osteoestructura. En la tomografía computada, ¿qué dirían que le están ocasionando ese hueso? Si tuvieran que describir el hueso ahí al lado del tumor, ¿qué es lo que está, o cómo lo describirían ese hueso? Es un hueso fino, más grueso, homogéneo, heterogéneo. Está más grueso, bien, pero está más grueso, simplemente lo engrosó, es decir, como si yo agarrara la pelota y directamente le engrosó, o algo más tiene. Lo rompió de alguna manera. De alguna manera lo está rompiendo. Fíjense que en realidad, exacto, es un proceso de infiltración, es un hueso muy heterogéneo. Si bien está grueso, y es lo que también muchas veces llamamos como remodelado óseo, lo remodela, lo engruesa, pero al mismo tiempo lo va destruyendo. Fíjense que incluso se ve en una resonancia cómo el tumor va haciendo que en su estructura en realidad se va poniendo cada vez más fino. Si bien se engruesa a nivel general, cada vez por dentro tiene menos matriz ósea, ¿no?
que es lo que se ve con todos esos componentes muy finos, lo cual es una forma de destrucción, o sea, representada en la imagen. Fíjense que estos meningiomas súper poco frecuentes podrían incluso romper el hueso y hacerse extracraneanos, muy raro. Y estos dos ejemplos, muy parecidos a los de recién, que tenía el edema peridimensional, fíjense. Edema peridimensional, incluso cruzando la línea media. Eso tampoco es habitual de los meningiomas, eso me tiene que hacer sospechar que el meningioma es atípico. ¿Qué otra cosa dirían que puede ser agresivo o atípico de este meningioma, además del edema peridimensional o que cruza la línea media? En este corte, este es un ejemplo, este es otro. En este no veo los ventrículos, es muy arriba, entonces todavía no estoy viendo los ventrículos. Puede ser que sea eso que habíamos visto antes de cuando hay inflamación que hay en los subgénicos y así. Bueno, eso es un poco lo que decía yo recién, lo del edema, que es esto que se ve acá, que usa la línea media, pero hay otra cosa también que me dice que es agresivo. Que es heterogéneo, tal cual. Fíjense que en el centro de la lesión hay un área que realza menos, ¿no? Entonces eso no es lo que pasa con el meningioma. Cuando vemos un realce claramente heterogéneo, también nos tiene que llamar la atención. Otro ejemplo de meningioma en tomografía, fíjense, claro, bien de línea media, no es lo más habitual, y de vuelta tiene edema perilesional, ¿no? Tiene toda esta hipodensidad que se ve alrededor de la lesión, ¿no? Eso también es de mal pronóstico. Bien, ese es el tumor como por escándalo el más frecuente de lo que podemos denominar malignos. De lo que podemos denominar malignos, bueno, en realidad son la mayoría de los tumores, el espectro es un poco más amplio. Pero fíjense que a nivel general no tienen ninguna incidencia tan despreciable, y sobre todo lo que no es despreciable es la supervivencia o la mortalidad que tienen. Muchos de estos tumores obviamente no tienen buen pronóstico, muchos obviamente van a depender del grado histológico que tengan, del tipo histológico y del momento del diagnóstico, sin duda. En general prevalecen más en hombres que en mujeres, y si uno tuviera que pensar en tumores malignos, la mayoría son primarios, una forma de dividirlo, 70% primarios y 30% de vendrían de otros tejidos e impactarían en el sistema nervioso central. Fíjense que si hay algo característico de los tumores del sistema nervioso central es esto, ¿no? Cambian mucho respecto a la edad. Es decir, en adultos son francamente más frecuentes los tumores por arriba de la pinta del cerebelo, es decir, son supratentoriales, mientras que en los tumores pediátricos suelen ser más frecuentes los infratentoriales, es decir, más en la fosa posterior. Esta distribución, fíjense que incluso en los primeros meses de vida se comportan como el adulto, ¿no? Esos tumores que se presentan muy temprana edad, bueno, son más frecuentemente supratentoriales. Esto durante, digamos, la vida pediátrica, por así decirlo, se revierte, son más frecuentes los infratentoriales, y en el adulto, sin duda, los tumores malignos más clásicos los encontramos por arriba de la tienda del cerebro. Esta es una manera de describirlo. Yo recién les mostraba que es un 70% tumores primarios, un 30 secundarios. Esto es variable, hay algunas series que hablan de cómo se ven estas tortas 50 y 50. Pero si nos metemos, si tuviéramos que hacer un loop acá, digamos, en los primarios, y ver todos los tumores primarios, que es un poco lo más extenso de la clase, uno podría dividirlos en astrocitomas y no astrocitomas, correcto, ¿no? Y dentro de esos astrocitomas, o lo que también denominamos gliomas, están las variantes de astrocitomas, como se ven acá, los glioblastomas, habitualmente los resumimos con estas siglas, y otros gliomas, ¿no? Y el resto de los que no son gliomas entrarían todas estas identidades, algunas de las cuales son más frecuentes. Si nos vamos particularmente a los astrocitomas, ¿no? Podríamos dividirlo que en la mayoría tienen el comportamiento de lo que llamamos el glioblastoma
multiforme o el astrocitoma neoplásico. Probablemente sean los más agresivos y menos común el astrocitoma propiamente dicho o el astrocitoma pilocítico. Estos son los que habitualmente denominamos gliomas, que son un poco las estrellas o los tumores malignos más clásicos del cerebro. Respecto a lo que un poco les decía recién, cuando hablamos de clasificación, yo les contaba que la clasificación que se utiliza en la OMS, en general la OMS lo que hace no es decirnos dividirnos por malignos o benignos como estamos haciendo nosotros, sino lo que la OMS nos dice el tumor y lo clasifica en el grado etiológico, que va de 1 a 4. Obviamente que para saber el grado etiológico necesitamos el tejido, pero es un grado de diferenciación histológica en el que el grado 1 es el menos agresivo o es el más benigno y el grado 4 es aquel que tiene las características más agresivas o más malignas. Por eso en general esto es lo que se tiende a clasificar los tumores en grado histológico, ¿no? Si uno tuviera que ser estricto, ¿no?, con la clasificación de tumores. Por supuesto, vuelvo a la clasificación que les mostré al principio, dependiendo de cada tejido también podemos clasificarlo. Ahora, en los malignos, sin duda que nos focalizamos en esto, ¿no?, los neuroepiteliales. Fíjense, de vuelta, otro cuadro, vuelvo a ponerles cuadro de la clasificación de la OMS, y fíjense que va clasificando los diferentes tumores, incluso algunos los nombran por marcadores inmunoquímicos. O sea, los tumores hoy se diferencian por marcadores tumorales o por incluso marcadores genéticos, y la OMS lo que hace es ponernos el grado de diferenciación, ¿no? Si es un tumor 1, 2, 3 y 4. Sí les conté recién que en el 2021 hubo una revisión y hubo algunas clasificaciones, algunas modificaciones de esta clasificación. En general lo que se hizo es generar algoritmos diagnósticos un poco más optimizados, y se puso un poco más énfasis en la inmunohistoquímica, ¿no?, en hacer estudios de inmunohistoquímica a los tumores, y también además de estudios de inmunohistoquímica o estudios genéticos, como se ve acá, también algunos comportamientos en imágenes, como puede ser un tumor tecno de necrosis. Esas cuestiones se fueron incluyendo para hacer nuevos algoritmos diagnósticos, sobre todo para los gliomas, que es un poco lo que estamos empezando a ver ahora en la clase. Por supuesto que esto no tiene validez ahora para ustedes, pero sí para que lo tengan en cuenta a la hora de abordar un paciente con un tumor de sistema nervioso. Sí me parece algo importante esto, ¿no?, lo que les decía recién, tratar de clasificar los tumores o tratar de decir, bueno, el tumor es intraxial, es decir, está dentro del cerebro o está fuera del cerebro, intraxial como el lingioma, que es el clásico también. Pero fíjense que esta es una tabla que hace algunas disquisiciones respecto a eso. En general, obviamente, que el tumor extraxial o como el meningioma suele ser más bien periférico, y suele tener algunos de los hallazgos que veíamos recién. ¿Tienen gente afuera porque comparten aula con otros chicos? No. ¿Deben creer que tienen clases acá? No, mejor. No, pasa la. No, pensé que estaban como queriendo entrar. Bueno, algunas de las características ya las vimos con el meningioma, ¿no? En general, que realce las meninges o que tenga una unión con las meninges, obviamente es más frecuente el extraxial, lo mismo que desplace las meninges. Sin duda es que quizás uno de los, desde el punto de vista más semiológico de la radiología, de lo que siempre se describe como para diferenciar algo intraxial respecto de lo que es extraxial, en los ángulos que tiene la lesión con las meninges, ¿no? En general, fíjense que el extraxial suele tener un ángulo obtuso, es decir, un ángulo de más 90 grados, mientras que el tumor
tumor intraaxial o la lesión intraaxial tiene un ángulo de menos de 90 grados. ¿Qué sería esto? Bueno, me vuelvo atrás para ver algún meningioma. Sería el ángulo que tiene la lesión con la meninge, ¿no? En general, los tumores intraaxiales suelen tener, si yo tuviera que dibujar el ángulo, un ángulo que tiende a ser más de 90 grados, ¿no? Como se ve acá. En cambio, una lesión que esté metida bien dentro del cerebro, que sea bien intraaxial, habitualmente, si está en un sector periférico que yo puedo trazar un ángulo, suele ser un ángulo más cerrado. ¿Por qué importa lo de los ángulos? Porque es una característica que habitualmente el ángulo, te diría, no es tan así, no es tan categórico, no es que sea un signo totalmente sensible, pero el ángulo lo que te dice es que si depende de la meninge, es decir, si por ejemplo yo tengo la meninge acá y un tumor sale de acá, va a tener un determinado ángulo, porque va a estar muy pegado a la meninge. En general suele ser más de 90. Si en cambio el ángulo no sale de la meninge, pero está tocando, por ejemplo acá, y es intraaxial, el ángulo va a ser más agudo. No sé si lo pueden entender eso. O sea, si tengo que comparar meninge con el ángulo, es más agudo. Tiene que ver con una disposición simplemente hasta geométrica, de que si está más pegado a la meninge o a la periferia, es más extraaxial, y por lo tanto es una relación más cercana, un ángulo más abierto, y en cambio si está más alejado de la meninge, va a tener un ángulo más cerrado. Pero eso es simplemente lo que escribe, que tiene más o menos relación con la periferia. No siempre es así, o sea, podemos tener ángulos o lesiones extraaxiales con ángulos agudos, y no es que siempre se va a hacer así. Pero bueno, es una de las características, ¿no? Fíjense que los cambios óseos pueden ser más frecuentes en el extraaxial. En general, el desplazamiento de la sustancia gris con la sustancia blanca, el que está por fuera lo que va a hacer es desplazarlo para adentro, y el que está dentro del intraaxial va a desplazarlo para afuera. Son características muy teóricas. Yo la verdad es que este cuadro es como para que lo puedan ver, intenten analizarlo, pero no es para que lo incorporen como tal. Simplemente me parece importante incorporar a lo mejor más estos esquemas que con este esquema que se ve acá se puede explicar parte de ese cuadro y entender realmente qué es un tumor intraaxial y qué tumores más frecuentemente son intraaxiales y extraaxiales. Fíjense acá, este es un esquema que muestra el cráneo, fíjense los surcos corticales del encéfalo, y en negro me está mostrando las digitaciones normales que tiene la sustancia blanca. Es decir, que todo lo que estaría acá sería sustancia gris. Este como esquema normal. Y acá me pone un esquema de un tumor con una localización y un tumor con otra localización, ¿no? En el caso del B, ¿qué sería un tumor? Sería un tumor extraaxial, ¿no? Está más periférico, está por fuera y empuja el encéfalo, ¿no? Y el tumor intraaxial está dentro del cerebro. ¿Se entiende? Fíjense que alguna de las cosas que provoca, respondiendo a lo del ángulo, sería el ángulo del tumor intraaxial es más cerrado, más agudo, mientras que en el extraaxial es un poco más abierto, sería más obtuso. Pero lo importante del esquema es qué hace con la sustancia gris un tumor intraaxial y con la sustancia blanca, ¿no? Fíjense que el tumor extraaxial que tiende a apelotonar la sustancia, las digitaciones, la sustancia blanca van a estar un poquito más juntas. Como hace un efecto de desplazamiento hacia adentro, lo que hace es como aplastar toda esa sustancia blanca. En cambio, el tumor intraaxial, como está dentro del encéfalo y tiende a generar cambios edematosos, lo que hace es expandir esas digitaciones de la sustancia blanca. ¿Se entiende esto? Uno desplaza y el otro tiende a expandir. Expansiones generalmente son por cambios edematosos que suelen ocasionar. Esto también es otra de las características de un tumor intraextraaxial. La mayoría de estos tumores malignos son intraaxiales, ¿no? En general son intraaxiales. Sin duda que las estrellas son los gliomas, astrocitomas, oligodendrogliomas, ependimomas, incluso
incluso el tumor de plexo coronio también se puede considerar un glioma, aunque en algunas clasificaciones lo podemos ver en otro sector. Bien, si nos metemos en los astrocitomas, fíjense la cantidad de tipos de astrocitomas. Particularmente no vamos a ver todos los tipos, simplemente nos vamos a quedar con algunas reglas, con algunos ejemplos. En el caso del astrocitoma que se llama de bajo grado, que para la OMS es un grado 2 de diferenciación tisular, en general como regla podríamos decir que se comportan como masas de sustancia blanca que no realzan con el contraste. O sea, ¿qué nos muestran este comportamiento? Que no todos los tumores del sistema nervioso central van a realzar. De hecho, aquellos que tengan un grado de diferenciación tisular bajo, grado 1 o 2, tienden a realzar menos que los que tienen un grado 3 o 4. Fíjense cómo se ve, incluso cómo está. Por ejemplo, podría ser difícil la visualización de un astrocitoma de bajo grado en una tomografía. Acá, ¿de qué lado o qué les llama la atención para pensar que hay un astrocitoma en este corte de tomografía? Del lado derecho está menos hipodenso, ¿no? Como que no se vería un ventrículo. Bien, hay como una simetría, ¿no? En general lo que tendemos a analizar cuando vemos un cerebro es si hay una relativa simetría, si está igual un lado que el otro. Y como decís, acá hay algo claramente simétrico que primero no veo el ventrículo, que sería la parte más superior del ventrículo, si lo corte bien superior. Lo veo del lado izquierdo, pero el lado derecho no lo estoy viendo, ¿no? Entonces, esa sería como la primera diferencia o alteración. Y hay alguna alteración en la densidad de lo que es la sustancia gris y sustancia blanca. Si se fijan acá, fíjense cómo puedo seguir la corteza de la sustancia gris. Y acá, si bien la puedo seguir, la sustancia blanca, que es lo más profundo, está un poco heterogénea, a diferencia de lo que veo en la sustancia blanca acá. Y si a eso le sumamos que no veo el ventrículo, que debería verlo ahí, bueno, es patológico. Ahora, ¿veo el tumor claramente? No. Seguramente a este paciente hay que hacerle una resonancia magnética, que sabemos que tiene más diferenciación tisular y por supuesto con gadolinio. Entonces, este es un ejemplo de cómo en tomografía incluso un tumor se puede dar a ver. Otro ejemplo de un astrocitoma, fíjense, en este caso resonancia, en un T1 con gadolinio. Es un T1, ¿por qué? Porque veo el líquido cefalorraquídeo, lo veo oscuro, negro, pero también veo que realzan vasos. Todos estos son vasos normales, plexos coroides, senos venosos. Y acá lo que llama la atención es una lesión que tiene baja señal, que se oscura. Ahora ustedes dirían, ¿esa lesión está realzando en esa imagen? ¿Está captando el contraste? Sí, porque se ve igual que el líquido cefalorraquídeo. Una lesión cuando capta contraste que tiende a verse más oscuro o más blanca. ¿Cómo es? Porque, a ver, conceptualmente lo importante es entender que tanto el iodo como el gadolinio son compuestos que en la imagen tienden a tener una densidad o una señal alta. O sea, tienen que ver más blanco. Todo lo que realce se tiene que ver más blanco. Por ejemplo, los vasos normales que yo les mostraba acá se ven blancos. El gadolinio se suele ver intenso. Entonces, si una lesión realza, yo tengo que ver que la lesión se vea más blanca. En este caso es una lesión que se ve oscura, o sea, no tiene un realce franco. Ustedes me podrían decir, pero bueno, en el interior yo veo algunas estructuras como lineales que pueden estar un poco más blancas. Bueno, es probable que tenga una incipiente vascularización y que pueda tener algún vaso opacificado, pero a grandes rasgos no es una lesión que esté blanca, que esté realzada. Y esto es un poco de las características de los, fíjense, los astrocitomas de bajo grado. En general, no suelen realzar. Otro ejemplo, mismo paciente que recién, en un T2, una lesión que se ve bien hipertensa, bastante parecida al líquido cefalorraquídeo y termina siendo un astrocitoma de bajo grado. Fíjense en este caso tomografía sin contraste y con contraste. De vuelta, ¿cómo me doy cuenta que tiene contraste? Bueno, porque hay estructuras vasculares normales que están pintadas, ¿no? Y sin duda es que hay una lesión. Si
tuvieran que decir la localización de la lesión, ¿se imaginan más o menos anatómicamente? Acá les doy los límites de la lesión. ¿En dónde estaría la lesión? Los núcleos para sacar. Para sagital, bueno, está cerca de la línea media, podría ser una respuesta. En general, cuando hablamos de parasagital, tratamos de hacer referencia a sectores más superiores donde vemos lados del cerebro. Y acá fíjate que ya es un corte un poco más bajo. Veo ventrículos laterales, veo el tercer ventrículo que se está achatando y veo alguna cisterna de la base. Bien, está cerca del tálamo, ¿no? Recuerden que alrededor del tercer ventrículo están los tálamos. Tiene una localización que uno podría decir tálamo capsular, pero en realidad acá hay ganglios de la base y vienen fibras de las cápsulas internas sobre todo. Entonces, es una localización más bien tálamo capsular. Y fíjense con el contraste qué le ocurre a la lesión. ¿Dirían que sufre alguna modificación a la lesión una vez que colocamos contraste endovenoso? Si comparamos acá con acá. Sí, realce. Bueno, podría ser que hay un realce, pero si tuviera que decir si hay un realce, la verdad que es muy escaso. Por ejemplo, la lesión tiene dos sectores internos que tienen como densidad líquida, probablemente tengan algún componente de necrosis, porque esa área oscura acá y acá se parecía al líquido subarropidio. Y con el contraste, fíjense que si tuviera que decir algún sector que realce, es esto. No sé si se dan cuenta que es un poco más blanco acá, que sería como el sector central. Tiene un realce la lesión, pero no, es un realce muy escaso. Entonces, este tipo de lesiones tienden a realzar, pero poco o nada. ¿Qué pasa con el astrocitoma, que es el que típicamente nosotros referimos como el astrocitoma más agresivo, el anaplásico? Siempre habitualmente está con siglas A. Fíjense que tienen un grado de supervivencia bajo históricamente y típicamente su evolución es que van a terminar históricamente comportándose como el glioblastoma multiforme, que es un poco también el otro tumor que habitualmente siempre asociamos con peor grado o tasa de supervivencia, el sistema anaplásico, el glioblastoma multiforme, que de hecho hasta históricamente han tenido comportamientos muy similares. ¿Cómo se ve un astrocitoma anaplásico? Bueno, en general ya nos estamos empezando a acercar a lesiones con comportamiento más agresivo, más maligno, es decir, masas que no están tan definidas, o sea, los bordes no están tan definidos. El realce puede estar, pero suele ser bastante heterogéneo. Cuando el realce es angular, ¿anular qué significaría? En anillo, o sea, periférico, se empiezan a aparecer más o empiezan a tomar más la forma del glioblastoma multiforme, que básicamente es como un hermano tumoral, y suelen ser, como dato importante, en resonancia, sobre todo en dedos inflar, bastante heterogéneos. Fíjense este caso de un astrocitoma anaplásico, son dos cortes axiales, en este caso el de uno, que tienen grado líneo, son dos cortes consecutivos muy similares, y fíjense que si uno tuviera que describir la lesión o identificarla, diría, bueno, la lesión está por acá seguro, ¿no? Ahora, ¿los bordes están definidos? No los veo, o sea, probablemente los bordes acá termine la lesión, ¿no? Y termine acá y de acá, pero los bordes no son tan definidos. ¿Qué otra cosa dirían de esta lesión que no tiene bordes tan definidos? Su estructura, ¿cómo la describirían? ¿Es una estructura homogénea? ¿Es una estructura heterogénea? Es francamente heterogénea, ¿no? O sea, tiene muchas áreas internas la lesión que tienen baja señal, o sea, más oscuras. ¿Realce parece tener? Muy poco. Hay algunas estructuras musculares que se pintan acá, incipientes, pero la verdad es que es escaso, ¿no? Con lo cual, muchos de estos tumores que estamos viendo a veces no tienen el comportamiento de lo que uno piensa como un tumor, una pelota, ¿no? Una pelota que va a realzar, que se va a prender con el contraste, bueno, eso es bastante variable. Fíjese
estos dos casos, T1 con gadolinio, en este caso, ¿qué es lo que llama la atención del realce acá? Yo tengo que decir, tuviera que decir de esta lesión, lo importante del realce es que es de tal forma, es bien anular el anillo periférico, ¿no? Realza bien periférico. Fíjense que es un anillo incompleto, yo tampoco es de buen pronóstico. Realza también como bastante heterogéneo, ¿no? Y esta es una lesión, otra lesión de otro paciente en una situación de flare. El flare tiene parecido al T1 que el líquido cefalorraquídeo se ve oscuro negro, pero tiene parecido al T2 que la sustancia gris se ve un poco más blanca que la sustancia blanca. ¿Qué llama la atención? Bueno, llama la atención todo esto, ¿no? Toda esta alteración de señal, que en realidad lo que nos muestra es que es, fíjense que sigue las digitaciones de la sustancia blanca, ¿no? Es lo que, así vemos muy bien lo que llamamos el edema vasogénico o el peridicional de los tumores. O sea, es una secuencia que nos pone muy bien de manifiesto el edema, y obviamente la lesión tiene que estar dentro de ese edema, ¿no? Como pasa con las lesiones interaxiales agresivas, ¿no? Obviamente la lesión acá no la puedo ver bien, pero fíjense que aparentemente estaría acá. Por supuesto que la lesión la voy a poder identificar con un T1, con el contraste y con otras secuencias, pero sin duda que estas lesiones nos empiezan a mostrar más edema que las que habíamos visto recién. El hermano de la astrocitoma anaplásico es el glioblastoma multiforme, que es como el tumor clásicamente más temido, ¿no? El sistema nervioso central, de hecho es el más común de estos malignos, y habitualmente tienen esta localización o frontal o temporal o parietal, intraxial, y un porcentaje que puede ser multifocal, 1 de cada 5 más o menos. ¿Qué significaría que es multifocal? Atacan en diversos lugares. Tal cual, que dentro del encéfalo podemos tener glioblastoma acá, acá y acá, ¿no? Eso también es mal pronóstico, porque un tumor tenga ese comportamiento. Me quedo con estas dos características que son muy clásicas del glioblastoma multiforme, que habitualmente suelen cruzar la línea media. Son tumores que quizás en una estadística lo vemos de un lado, pero a medida que hacemos el seguimiento evoluciona, puede cruzar tranquilamente la línea media, y de hecho es una característica, y suele utilizar para eso las fibras del polvo galloso. O sea, infiltra muy frecuentemente las fibras del polvo galloso, y con eso también le ayuda para cruzar la línea media. Por eso tiene un aspecto que muchas veces vemos en mariposa. Ya lo vamos a ver con algunos ejemplos. De vuelta, no me interesa tanto lo específico de cómo sería un tumor en cada método, pero sí las características generales, ¿no? ¿Cuáles son las características generales? Y que va a tener mucho edema alrededor, que habitualmente es un tumor que se presenta con franca infiltración del sistema nervioso central, no suele calcificar, y el realce también es heterogéneo. Ya vimos esto del realce anular, característico del glioblastoma, y algunas de esas características las podemos ver en resonancia. Fíjense con qué me refería con esto de que cruza la línea media, ¿no? Un tumor, en este caso un T2, que está bien puesto en la línea media, más que forma de mariposa, acá forma de que tendría. ¿A quiénes se acuerda de esa forma? A un corazón, ¿no? Un corazón, en general la mariposa, los corazones tienden a ser estructuras simétricas que tienen un lado muy parecido al otro, ¿no? Por eso tiene esa forma. ¿Tiene edema, por ejemplo, esta lesión, edema perilesional? ¿Qué dirían? Sí, sobre todo acá a la derecha. El edema es líquido, el líquido se ve hiperintenso en T2 blanco, por eso se ve bien hiperintenso en T2. Estructura francamente heterogénea, tienen sectores internos donde la lesión tiene más intensidad de señal, se ve más blanco. En este caso una tomografía que se hipodensa, la verdad que tiene mala calidad de la tomografía, pero siempre están o suelen estar cerca de la línea media. ¿Qué pasa con otros ejemplos de glioblastomas con el contraste? En este caso todo T1 con gadolinio. Otro ejemplo, y en línea media, recuerden que el cuerpo calloso que va de las fibras, son fibras interhemisféricas, ¿no? Pero van de anterior a posterior, o de posterior a anterior,
siempre por delante de esos ventrículos laterales hay fibras. En este caso lo que hace el glioblastoma acá es comprometer ese cuerpo galloso, esas fibras que están acá. Por supuesto está desplazando el sistema ventricular, pero en realidad es claramente heterogéneo, ¿no? Más periférico, pero muy heterogéneo. Otro ejemplo, fíjense este glioblastoma, el realce clásico anular, bien periférico, muy heterogéneo, y acá tomando el cuerpo galloso, en este caso las fibras posteriores, ¿no? Por detrás de esos ventrículos están las fibras del cuerpo galloso. Fíjense cómo cruza la fibra media, pero utilizando ese cuerpo galloso. El tumor tiene mucho realce ahí y tiene realce periférico acá. Estos ejemplos, estas imágenes son muy características del glioblastoma multiforme. Y luego teníamos dentro de esos mastocytomas, el otro que nos queda ver es el pilocítico. Fíjense que el pilocítico, a diferencia de lo que veníamos viendo recién, es más un tumor pediátrico. Si uno piensa en tumor pediátrico, como decíamos recién, debería ser más infratenorial, de fosa posterior. De hecho, el 60% comprometen el cerebelo. Y como dato importante, el tumor primario, más común en niños. Características de tumores que son más pediátricos, bueno, en general esto es importante, ¿no? Es un tumor que tiene un comportamiento quístico, pero que tiene un componente sólido. ¿Qué significa que tenga un comportamiento quístico, que sea una masa predominantemente quística? Más que quístico, que sea benigno, en realidad los quistes, es verdad que se asocian a la benignidad, pero hay quistes que son malignos. El quiste, ¿cómo lo podríamos definir? Si uno tuviera que definir qué es un quiste. Con cápsula. Bueno, es una lesión de tumor definido que tiene paredes en realidad, eso es lo que quiere decir, y que el contenido es líquido, ¿no? Ese es el quiste. El quiste es paredes y líquido dentro. Mayormente son benignos, pero hay quistes malignos, o sea que es relativo lo de benignidad y malignidad, pero básicamente es una lesión que tiene líquido, pero que dentro de sus paredes va a haber una parte que va a tener un crecimiento bien sólido, ¿no? Esa sería un poco la estructura del astrocitoma pilocítico. Veamos cómo se ve en estos son, fíjense, ejemplos de pacientes pediátricos, son cerebros menos desarrollados, en este caso T1 con gadolinio y una tomografía amputada, dos ejemplos, dos pacientes distintos. Fíjense este concepto, ¿no? Es un quiste, es decir, el quiste tiene paredes definidas, fíjense cómo se ve esto laminar, lineal que realza, que son los bordes, y el centro es líquido. ¿Cómo me doy cuenta que es líquido? Bueno, porque en T1 el líquido se ve hipointenso, se ve oscuro, no se ve. Ahora, hay un sector que este tumor que tiene un comportamiento bien sólido, ¿no? Y ahí es donde vamos a ver que el tumor va a realzar. Entonces es un quiste pero con un sector sólido que realza. En el caso de la tomografía se ve como un quiste un poco más complejo, se ve como un quiste como si tuviera tabiques. Y la flechita, ¿qué me está indicando ahí? Esa flecha está marcada. Bien, bueno, la parte sólida y por ahí decir la calcificación, que es como se ve. El calcio en tomografía se ve muy bien y se ve muy blanco. Hay un porcentaje que salía acá, un 20% pueden calcificar. Probablemente la parte sólida del tumor está acá, obviamente que esto también, como decís, es un componente sólido, nada más que está calcificado. Además de la lesión que está en fosa posterior, algunas otras alteraciones o hallazgos patológicos podemos ver en este cerebro. Parte petrosa, son diferentes, ¿no? Un poco asimétrico, decís vos. ¿Okay? Cuando uno piensa en la parte petrosa, piensa en la parte petrosa del temporal, del hueso, ¿no? Y el hueso temporal, la parte petrosa es esta y la parte petrosa es esta. Hay una parte mastoide donde están las centellas mastoides. En realidad son normales. Lo que hay que pensar es que muchas veces la imagen puede estar mal angulada. El técnico que hizo la imagen a lo mejor no la puede hacer totalmente perpendicular a nuestro eje del cerebro,
si le hace un poquito más, van a empezar a ver algunas asimetrías. Pero eso no quiere decir que sea patológico. En realidad, si tenemos una asimetría, puede ser más bien por la angulación que por algo patológico. ¿Alguna otra cosa que les llame la atención, pero dentro de lo que sería el endocráneo en el sistema nervioso central? ¿Qué les pasa a los ventrículos ahí? Dilatado. Bien, están dilatados. Fíjense que el tercer ventrículo es muy dilatado. Y sobre todo estos son las astas temporales. Normalmente las astas temporales suelen ser muy finitas. Las vemos, a veces ni las vemos. Pero fíjense lo dilatado que está. ¿Y por qué se está dilatando? Generando hipertensión en el tumor. Bien, ¿y el tumor qué estaría obstruyendo para que dilate estos ventrículos que estamos viendo, tercero, estas temporales de la tele? La salida. Los foramen magenti. Bueno, eso puede ser, pero ahí en la imagen se muestra que está obstruyendo algo particularmente que explica todo. ¿Qué es? Si yo les muestro esta pequeña línea, ¿qué puede ser esa pequeña línea? Conducto del epéndimo. Más que conducto del epéndimo, ¿qué está ahí en el del sistema ventricular? ¿Qué componente está ahí en la fosa posterior? Porque la lesión está bien en la fosa posterior. El cuarto ventrículo, que siempre lo vemos redondo, ¿qué está ocasionando la lesión? Está comprimiendo el cuarto ventrículo. Al comprimirlo y dejarlo apenas está casi totalmente colapsado, todo el flujo del SR que va circulando por el sistema ventricular se va a obstruir, y eso va a dilatar, sobre todo para todas las estructuras supratentoriales, todo el sistema ventricular. Entonces, cuando una lesión de la fosa posterior es muy grande, muy amplia, tiene mucho efecto de masa, puede comprimir este cuarto ventrículo y puede generar toda esta ventriculomegalia. Otros ejemplos de astrocitomas pilocíticos. Fíjense, lesiones quísticas con un componente sólido que realza. Fíjense cómo se nota que es un paciente pediátrico, un corte sagittal, lesión quística, paredes definidas, pero adentro un componente sólido. Bien, tumores menos frecuentes son los ependimomas. Quizás estos por el horario trataría de pasarlos, son menos frecuentes. Esto se los dejo para que puedan leerlos ustedes. Los ependimomas se pueden dividir en supratentoriales o infratentoriales. Los oligodendrocremos son otros tumores de los tumores de la glía, que si bien no son tan frecuentes, bueno, históricamente están clasificados. En general, como regla, tienen este comportamiento, se comportan como una masa subcortical o incluso cortical que pueden estar calcificadas. Edad habitual es adulto de edad media, y fíjense que en tomografía lo que buscamos en los oligodendrocremas es ver si tienen calcio, ¿no? Fíjense cómo se ve un oligodendroglioma. De vuelta, un ejemplo de un tumor que tiene bordes poco definidos. ¿Qué vemos? De vuelta la tomografía, y simplemente lo que nos podemos encontrar es con una imagen cálcica, y aparentemente hay como una alteración en la densidad del encéfalo a ese nivel. Obviamente, para este tipo de hallazgos hay que hacer una resonancia, con Gaudino. En este caso es una resonancia. ¿Qué secuencia sería esta resonancia? Un T2, es decir, veo todo el líquido cefalorraquídeo hiperintenso, blanco, y lo que veo es un área que compromete la corteza y la subcorteza, ¿no? Porque fíjense que con el T2 yo puedo diferenciar la corteza, no sé si lo pueden ver bien, que se ve algo más blanca que la subcorteza, y aparece toda esta alteración de señal que compromete la corteza y la subcorteza, ¿no? Que es un poco las reglas del oligodendroglioma. Y a nivel señal, ¿cómo sería esa alteración de señal? ¿Sería un área con hiperseñal o con hiposeñal? Más allá que no es homogéneo, obviamente, ¿no? Con hiperseñal, ¿no? Se ve más blanco de lo que uno esperaría encontrar en el parénquima encefálico normal, con hiperseñal, ¿no? Entonces, no tiene bordes definidos, no veo una clara masa, pero sí veo una alteración de señal, ¿no?
Obviamente que a estas lesiones hay que hacerles todas las secuencias, hay que hacerles gadolinio para ver cómo se comportan, pero desde el punto de vista imagenológico tienen un comportamiento que no muestra límites muy definidos. Fíjense otros ejemplos de oligodendrogliomas, de uno con gadolinio, lo mismo como el astrocitoma de bajo grado que vimos al principio, realce escaso, ¿no? Y también localización cortical y subcortical, hiperintenso en esta secuencia P2. Bien, de las lesiones que habitualmente, ya con esto probablemente vayamos terminando, de las lesiones que habitualmente se suelen catalogar, incluso se suelen estudiar como separadas al resto de las lesiones, son aquellas que vienen del tejido hematopoyético, ¿no? Y sin duda que la más frecuente es el linfoma. Este año vamos a ver linfomas, y vamos a ver que los linfomas en general tienen dos grandes subtipos, ¿no? Los linfomas que son los que llamamos ganglionales o nodales, que vienen del tejido hematopoyético que está en los ganglios linfáticos, o los linfomas que vienen de tejidos extranodales o extraganglionales. Y esos linfomas los podemos encontrar en el sistema nervioso central, en el riñón, en el tubo digestivo, en un montón de otros tejidos donde pueden empezar a crecer células hematopoyéticas. Bueno, el sistema nervioso central sería como uno de los grandes ejemplos de linfoma extranodal. Por supuesto que esto también lo vemos cuando veamos hemato, vemos linfomas y volvemos a ver los tipos de linfomas. No me quiero meter tanto en la histología de los linfomas, pero sí mostrarles que son tumores que suelen tener localización supratentorial, es decir, por arriba de la cresta del cerebelo, un porcentaje no despreciable compromete ganglios de las bases y les suele gustar el compromiso, afectar el cuerpo calloso y cruzar la línea media. ¿Se acuerdan de qué tumor de los que vimos recién cruzaba la línea media o podía comprometer el cuerpo calloso? Tal cual, el glioblastoma multiforme. Por eso estas lesiones muchas veces tenemos que hacer diagnóstico diferencial con el glioblastoma multiforme. Fíjense que también el tejido periventricular, incluso la unión sustancia y sustancia blanca, suele ser comprometido y tiene la particularidad de, como digamos recién, puede ser unifocal o multifocal, es decir, dentro de los mismos pacientes podemos tener lesiones linfomatosas en varios sectores. Es una lesión muy infiltrante, en tomografía se suele ver densa o hiperdensa, que esto responde a que es muy celular, tiene mucha celularidad, y la regla clásica sería que compromete la sustancia blanca periventricular, ¿no? Ya dijimos, periventricular, cuerpo calloso, ganglio de la base, ¿no? Más allá de vuelta, el comportamiento de cada método, sí me interesa que veamos la generalidad de cada método, ¿no? Fíjense, resonancia coronal, tomografía axial. En los dos ejemplos, ¿qué sectores dirían que están comprometidos, tanto en este coronal como en axial? Si tuviesen que decir en estas imágenes. Bueno, la palabra antes es la sustancia blanca que está alrededor de los ventrículos. Podría ser que esto que está marcándose acá con la flecha de color radiata, en verdad es sustancia blanca periventricular, o sea, toda la sustancia blanca que está alrededor de los ventrículos está comprometida. Fíjense que el cuerpo calloso está comprometido, acá. Son dos ejemplos con contraste numeroso, donde la lesión está realzando. Efecto de masa en este caso, o sea, desplazando la línea media hacia la izquierda, colapsando los ventrículos del lado de la lesión. O sea, si uno tuviera que dibujar los bordes de la lesión, sería esta, ¿no? Todo esto es la lesión. En este caso, en este ejemplo, ¿qué es lo que estoy viendo en esta tomografía? Todo esto que estoy marcando, ¿qué sería? Edema perilesional, ¿no? Son lesiones que tienen mucho edema, que son heterogéneas, que realzan un montón por esto, esta característica de la hipercelularidad que les contaba que tienen, y comprometiendo estos sectores, ¿no? Sustancia blanca periventricular, cuerpo calloso, incluso ganglios de la base. Más ejemplos, en este caso un T2,
El T2 habitualmente nos muestra muy bien el líquido y sobre todo el edema perilesional. Entonces, mucho edema acá y la lesión está acá, ¿no? Más que nada comprometiendo ganglios de la base, fibras de la cápsula, ¿no? Y también bien periventricular. Otro ejemplo, de vuelta, mucho, en este caso, otro T2, mucho edema perilesional y la lesión bien, aparentemente comprometiendo el cuerpo calloso, la parte posterior del cuerpo calloso. Bien, estamos medio justo con tiempo. De las lesiones que nos quedan ver, fíjense que está el meduloblastoma, que es otro de los tumores que muchos encontramos en pediatría. Este, como el ependimoma que les mostré recién, también se los voy a dejar a ustedes para que lo revisen. No nos vamos a meter tanto en esto, obviamente cualquier duda que tengan siempre lo vamos a revisar. Y sin duda que la última parte de la clase, que sí hasta acá vamos a llegar y no la vamos a ver, va a ser esta metástasis. Es el otro porcentaje de tumores importantes que podemos tener en el cerebro central. Yo esto sí lo dejaría para la clase que viene porque si bien son muy poquitas diapositivas, mi contenido es muy bajo, pero bueno, la verdad que tampoco quiero inundarnos con información, así que esto tranquilamente lo podemos ver la semana que viene. ¿Alguien sabe qué tema nos toca la semana que viene por cronograma? Nos toca neurodegenerativas, Alzheimer y Parkinson. Bueno, perfecto. Nos viene bien porque es un tema bastante más acotado y de hecho es un tema menos importante que este. O sea, arrancamos el programa con todo, o sea, ACV y tumores, por supuesto pensando en los temas importantes, en los temas del examen, en temas como muy básicos para la hora de evaluar. Bueno, les tomo asistencia, así ya los puedo dejar liberados.